Perdón, es que están haciendo unos trabajos acá al lado y si no se va a viciar el sonido, pero bueno. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Espinosa. Es un gusto volver a verla, aunque sea a través de la cámara. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a dar lectura a una breve semblanza de la doctora Espinosa. La doctora Julieta Espinosa es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el año 2001. Actualmente se encuentra adscrita al Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. Obtuvo el doctorado en Filosofía en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Ha impartido cursos y seminarios en México, Francia, Italia y Guatemala. Además, ha coordinado y participado en proyectos de investigación, ha presentado ponencias en eventos académicos especializados de filosofía, educación, historia y ciencias sociales. También ha editado más de 6 libros colectivos y ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales y en el extranjero. Ha dirigido tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son Constitución de Saberes en Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnologías de la Democracia y Racionalidades y Diversidad desde el Cuerpo y el Espacio. Participa frecuentemente en el programa semanal de Filosofía y Humanidades en el siglo XXI y también de la licenciatura de Filosofía de nuestra universidad, con talleres o conferencias donde se exponen y discuten problemas sociales con base en herramientas analíticas de diferentes disciplinas. Sea usted bienvenida, doctora Espinosa, a estas jornadas de capacitación docente. Sean bienvenidos profesores que nos están acompañando desde la semana pasada y en esta serie de conferencias y talleres que el CIDU ha dispuesto para ustedes. Cedo la palabra a la doctora Julieta Espinosa. Muchísimas gracias, doctora Rojas. Muchas gracias también a la maestra Nancy Juan Rodríguez por la invitación y la preparación, coordinación logística de estas conferencias. Yo agradezco, por supuesto, la invitación al CIDU. Muchísimas gracias. Es para mí siempre, absolutamente siempre, un privilegio estar con un público que le interesan los temas educativos en una reflexión filosófica, en una reflexión que va más allá de las disciplinas. No es solo filosofía, es también sociología, historia, ciencias de la educación, economía. En fin, para mí es un privilegio. Muchas gracias por estar aquí. Voy en esta conferencia, Retos y Desafíos de la Educación Superior frente a ciertos feminismos, la violencia a las mujeres. Voy a hacer un pequeño preámbulo, cortísimo, y después ya entro de lleno a la exposición. Cuando hablamos de violencia, yo propongo, podemos hablar de una fenomenología de la persecución, porque quien recibe violencia finalmente es el trofeo ganado o por ganar. Es el descubrirse súbitamente en un territorio de fragilidad que se pensó lejano o imposible. Las violencias físicas conmocionan igual que la sombra de la que huimos en las calles solitarias por la noche. La experiencia vivida, perdón, estoy anotando la hora,
en la que inicio. La experiencia vivida de la violencia pasajera, constante o intermitente, nos remite al cuerpo en reacción frente a sociedades que han perseguido y persiguen porque. Voy a señalar 8 situaciones. Las sociedades que han perseguido y persiguen porque. 1. Los cuerpos esclavos pertenecen a un dueño. 2. Las etnias y las culturas tienen en ellas jerarquías inherentes. 3. No todas las religiones deben ser aceptadas. 4. La elección de sexo y género no son respetables. 5. Las fronteras geopolíticas deben impedir la entrada de extranjeros que van a pie sin documentos. 6. Las mujeres son educadas para comportamientos de resistencia y no de defensa. 7. Quienes viven en zonas marginadas de las ciudades son peligros en potencia para el orden social. 8. Aquellos que no aceptan el proyecto de progreso de las sociedades a través del consumo de energía y de comodidades, entre comillas comodidades, deben ser domesticados a costa de lo que sea. En todo esto, el cuerpo no puede evitar la respuesta a esta caracterización del arrinconamiento, la persecución y el daño. Por otro lado, cuando queremos pensar la realidad, dice un filósofo llamado Jacques Rancière, lo que estamos haciendo es cultivar una forma de sensibilización desde prácticas comunes de las y los seres humanos, las maneras para identificar sus significados y las posibilidades de existencia y coexistencia para las prácticas compartidas. Es decir, en el planteamiento de Rancière hay un permanente interés por subrayar la estrecha vinculación entre el cultivo de la sensibilidad en individuos y poblaciones con las formas mismas de organizar a la sociedad a partir de lo real. Cito a Rancière: lo real es siempre el objeto de una ficción. Lo real es siempre el objeto de una ficción, es decir, de una construcción del espacio donde se enredan lo visible, lo decible y lo realizable. Lo visible, lo decible y lo realizable. Termina la cita. A partir de lo anterior, en esta conferencia propongo que abordemos la violencia a las mujeres en la educación superior desde la producción de discursos que son ficciones, material creado, preparado, elaborado para inventar una cierta realidad donde se indica lo que puede ser visible, lo que se puede decir y lo que se puede hacer. En este sentido, veremos 3 ficciones. Textos, tres ficciones, 3 tipos de discursos. Primero, textos normativos emitidos en las universidades, una racionalidad institucional. Segundo, textos desde la investigación feminista que responde a la racionalidad académica y científica. Y por último, textos desde colectivos de ciudadanas, mujeres activistas, estudiantes, que denuncian y se manifiestan contra situaciones de violencia que no son resueltas, controladas, suspendidas por los responsables de los espacios en los que sucede. A esto le llamo racionalidad ciudadana indignada. Lo que voy a exponer se compone de 3 partes.
En la primera haré un recuento de lo que se ha hecho en varias instituciones de educación superior en relación con la violencia a las mujeres. En la segunda parte expondré las propuestas de feminismos que incomodan a las universidades en particular y a las sociedades en general. Por último, expongo de manera esquemática 3 situaciones de violencia a investigadoras en educación superior, 2 en países del primer mundo y 1 en América Latina. Parte 1. ¿Qué sí se ha hecho en educación superior? Y voy a hablar de México y de un país en América Latina. Tenemos en las universidades en los circuitos de educación superior, tenemos universidades que han realizado una serie de actividades que son propuestas para atender las cuestiones de violencia a las mujeres, pero no se dice violencia a las mujeres, se dice violencia de género. Y ahí se están instalando en un planteamiento que indica que son, están viendo cómo se constituyen las relaciones entre esencialmente hombres y mujeres, pero también hay algunas que van a hablar de todas aquellas elecciones de género y de sexualidad que son reconocidas en este momento. ¿Qué han hecho las universidades aparte de hacer oficinas? Protocolos, reglamentos, procedimientos de prevención o atención o seguimiento a situaciones de violencia de género. En 2012, la Universidad Autónoma de Sinaloa inicia con su primer protocolo. Un año después es la Universidad de Quintana Roo, en el 2015 es la Universidad Veracruzana, en el 2016 es la UNAM. Por ejemplo, en la Universidad de Morelos se hace el protocolo en el 2018, un borrador. Después, en el 2020, se pone a consulta y hay una participación acerca de este documento. Este documento ya ha tenido análisis de investigadoras, esencialmente de la UAM. Sigo un texto de dos investigadoras, Serva y Loza, en donde ellas van a encontrar en este protocolo de investigación de la UAM que tiene varias dificultades. No hay personal adecuado para atender las situaciones de violencia. No hay una perspectiva de género, no hay una perspectiva de cómo se manejan las desigualdades. Parecería ser más como una simulación para proteger a la universidad como institución que debe atender estas situaciones, que querer resolver el problema de violencia. En las entrevistas que citan, que son 3 párrafos los que citan de 3 distintas entrevistas, las mujeres dicen, grosso modo, que, o sea, las mujeres entrevistadas dicen que en realidad ellas que han acudido a la oficina de género de la UAM, lo que piensan es que las quieren cansar o dar tiempo para que se olviden de lo que está sucediendo en relación con su violencia. Por último, de este trabajo de Serva y Loza, señalan que en el texto, en el protocolo de la UAM, hay una propuesta que, estrictamente hablando, ya está
de manera federal señalada como no adecuada. Y esta medida es que se busque una mediación. Es decir, que se busque que las partes, lo voy a decir con otro término, que también puede ser es un término jurídico, que se reconcilien las partes. Esto de manera federal ya quedó enunciado desde 2021, que ya no puede ser así, sino que se tomen medidas para evitar la situación de violencia que fue denunciada en estas oficinas. También lo que tenemos en las instituciones de educación superior es una propuesta de algo que se llama, es un término que ya de ser un sustantivo pasó ya a ser un verbo, transversalizar. Transversalizar las cuestiones de género, es decir, dos opciones para esta transversalización de las cuestiones de género. Por un lado, primera opción, digamos, para transversalizar es que la institución proponga cursos, digamos, extraordinarios en las distintas formaciones, en las distintas disciplinas que tiene la universidad, cursos extraordinarios aparte del programa de estudios. Ustedes lo pueden reconocer en nuestro modelo universitario, por ejemplo, tenemos esa propuesta de hacer atravesar a la institución por cuestiones de problemas sociales, cambio climático, cuestiones de seguridad, cuestiones de responsabilidad social y cuestiones de género. Ese es un tipo de transversalización. La otra manera es el sugerir que se incorpore el tema de género en los cursos mismos de cada disciplina, en los 3 niveles de formación, licenciatura, maestría, posgrado, o sea, maestría, licenciatura, especialidades, en todos los programas que ofrezca la institución, que ahí se introduzca la propuesta de género. Esto no es sujeto a discusión. Los de unas áreas piensan que no es posible. Esto sí se ha discutido en muchas universidades. Los profesores de la licenciatura en matemáticas de algunas universidades del sureste, por ejemplo, se preguntan cómo introducir la cuestión de género en el curso de álgebra 4. En fin, esta es la otra opción a la que han recurrido muchas instituciones en México. En el caso específico de algunos protocolos que ya se han elaborado, los protocolos han sido aprobados por los órganos colectivos máximos de las instituciones de educación superior. Ya hay más de 20 protocolos acordados en instituciones de México. Y hay situaciones que no tienen los mismos elementos. Por ejemplo, ¿cuáles son los marcos a partir de los cuales estos protocolos se van a implementar?
Es decir, los grandes marcos para los protocolos de violencia, voy a ir de lo menor a lo mayor, son las normativas internas institucionales, de ahí las normativas estatales, las nacionales y las internacionales. No todos incluyen todos estos niveles de marcos para la escritura de sus protocolos. Parecería que esto deriva de las visiones o sea, plantear que estos marcos son necesarios deriva un poco de las visiones que se generan desde principios del siglo XXI para hablar de lo local y lo global. En este caso, en los protocolos, lo global se está entendiendo como los marcos de referencia de organismos internacionales. El problema de recurrir a estos organismos, o sea, de tener como marcos a estos organismos internacionales es no tener claro a qué responden estos organismos internacionales. Ahora con la pandemia todos tuvimos conocimiento de cómo funcionaba la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es un organismo internacional con un marco de recomendaciones y cómo de pronto se sabía qué sí hacer, qué no hacer, cuál es la vacuna buena, cuál es la vacuna correcta, cuál es la vacuna aprobada, y que todo esto corresponde a decisiones internas nebulosas, por decirlo menos. Esto entonces puede ser discutido. Por último, en relación con los antecedentes mismos para los protocolos en las instituciones, hay instituciones que señalan en sus protocolos que los están elaborando porque hubo manifestaciones de la comunidad que los estaban demandando. Esto en realidad es muy raro, porque es reconocer que hay una demanda social, demanda de los estudiantes, demanda de profesores para que exista esta normativa para resolver cuestiones de violencia. En el país solo hay 4 instituciones que señalan esto: la Universidad de Baja California, la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad de Guerrero y la UAM Xochimilco. Solo ellos señalan en sus protocolos que están respondiendo a una demanda universitaria, a una demanda de la comunidad. Leo de la página 2 del protocolo de la Universidad de la Ciudad de México esta parte. Cito: a lo largo de los 18 años de existencia de nuestra universidad, se tienen documentados casos de violencia entre estudiantes, violencia sexual de docentes a estudiantes, de estudiantes a docentes, violaciones sexuales, acoso sexual entre trabajadores, violencia de estudiantes a administrativos, violencia hacia personas con discapacidad, violencia en las inmediaciones de los planteles e incluso la extrema violencia de los feminicidios cometidos en contra de Marta Karina Torres Jorge, asesinada el 11 de mayo de 2013, de Campira Carmolinga Alanís, asesinada el 31 de diciembre de 2016, de Nancy Lara Bandera, desaparecida el 20 de julio y a quien se encontró asesinada el 23 de julio de 2018,
de Leslie Leticia Hernández Moreno, desaparecida el 10 de noviembre de 2018, y a quien se encontró asesinada el 10 de enero de 2019. Termina la cita. De la UACM, su protocolo de 2020, página 2. Vemos aquí una respuesta desde la racionalidad institucional a lo que está sucediendo en su espacio. Las denuncias sociales indignadas son incorporadas al discurso oficial. Repito, insisto en ello, en los otros protocolos no existe. En los más de 20 protocolos ya oficializados no hay una sola mención al reclamo social. Voy a entrar al caso de una institución en el Cono Sur, en Sudamérica, que no solo ha institucionalizado cuestiones de violencia de género, sino lo que ha buscado, sino ha buscado certificarse en este tipo de prácticas. Estoy hablando de la Universidad de Chile, y lo que la Universidad de Chile buscó es certificarse con el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, el PNUD, por sus siglas, que tiene un esquema de certificación para las universidades. En 2019, la Universidad de Chile se jacta de tener ya ese certificado, de ser la primera en América Latina de estar certificada. Su programa se llama, título sintomático, Sello Genera Igualdad. ¿Sello de quién? Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto se inicia, obtienen su sello, su primer sello, en 2019, en el año 2019. En este año se elabora el texto de desarrollo con 8 dimensiones a atender. Entre ellas, una de esas 8 dimensiones a atender está acoso sexual y violencia de género, en donde una de las acciones fue capacitar a académicos y funcionarios sobre acoso sexual y sensibilizar a académicos, funcionarios y estudiantes sobre cuestiones de acoso y violencia de género. Se creó una dirección de igualdad de género. El proceso de certificación, después de hacer el plan de acción que se elabora en 2019, es necesario hacer un seguimiento de ello. En el plan de acción, lo que encontramos, que es de 2020, lo que encontramos son objetivos e indicadores con mediciones de esos indicadores. Objetivos, número de indicadores y cómo se van a medir esos indicadores. Vean, en este pasaje de 2021 a 2022, la Dirección de Igualdad de Género publica o distribuye en toda la institución, en toda la Universidad de Chile, un manual sobre igualdad de género en comunicación universitaria. ¿Y qué hace
que ofrece, que propone en este manual de más de 56 páginas. En este manual se propone cómo debe comunicar la universidad y cómo debe de buscarse el género en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si se habla de un suceso nacional y se solicitan opiniones, estas deberán ser del mismo número de hombres y del mismo número de mujeres. Si se hacen bibliografías, es necesario presentar bibliografías de los mismos hombres y mujeres, del mismo número de mujeres. Para 2022, la misma universidad publica un reporte de lo que se ha hecho y considera que es un éxito su plan Sello Genera Igualdad. La ficción institucional, o sea, en todos estos documentos, ¿qué es lo que estamos viendo? Un discurso, esta ficción de la realidad que está produciendo una institución para indicar lo que se debe decir, lo que se debe ver y lo que se debe hacer. En este caso, eso está explicitado a través de los objetivos, los indicadores y las mediciones. Ahí tenemos muy claramente lo que no está en el manual, lo que no está en los objetivos, lo que no está en los indicadores, no se debe ver, no se debe hablar de ello y no hay que hacer nada al respecto. Cuando uno ve este proceso de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, no se puede evitar recordar que el 29 de noviembre de 2019, en Chile, un grupo de mujeres llamadas Las Tesis presentaron un performance con una declaración que daría la vuelta al mundo en menos de 2 semanas. Me refiero al performance Un violador en tu camino. Ustedes recuerdan, Las Tesis, está en YouTube por si lo quieren ver. Un violador en tu camino tiene más de 14 millones de vistas, el primero, pero hay distintos videos y cada uno tiene más de 5 millones de vistas, porque el performance Un violador en tu camino va a presentar otra ficción, va a mostrarle a la gente otra manera de entender la violencia. Quito los momentos de repetición del refrán para para el ritmo y el baile. El patriarca es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Son los policías, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Es la letra de todo este performance que las mujeres que lo representaban lo cantaban y lo bailaban con un ritmo un ritmo de percusiones. En esta ficción, desde la realidad ciudadana social indignada,
Lo que vemos y escuchamos es un cuerpo sensibilizado y dispuesto a no aceptar ningún límite a su denuncia. Ningún marco puede recibirla. Lo que las jóvenes mujeres chilenas tienen que decir no cabe en Chile, porque no viene de la nación chilena, viene de una organización hegemónica preponderante en el mundo. Y esta lógica lo muestra sin disimulos. Nacer mujer al interior del patriarcado es, de manera automática, adquirir una vida que amerita un juicio que está perdido de entrada, porque el castigo ya está preparado. Feminicidio, impunidad, desaparición, violación. Ese es el veredicto que la sociedad en la que nacieron las chilenas y todas aquellas mujeres que llegan al mundo en sociedades patriarcales están sujetas a ello. Mujeres de muchos países, por supuesto. Pero esta condena no las detiene. Se saben en falta desde el principio y con ello pueden hablar claramente. No acepto el juicio, dice la letra del performance. No acepto el castigo de ser mujer condenada. No acepto los agravantes de que, además de ser mujer, me visto de cierta manera, voy a lugares que no debo, ni hago lo que no me está permitido. Eso no lo acepto. La ficción de las tesis, el grupo que inaugura este performance, es implacable. Quien ha construido todo esto que me condena es la policía, los jueces, el Estado, la primera figura del país, en este caso el presidente. Toda la estructura que sostiene a los gobiernos del patriarcado que juzgaron a las mujeres antes de haber nacido. En Chile, entonces, en 2019, vemos una lógica institucional, una ficción certificada por un organismo internacional de apoyo a la violencia a las mujeres en un espacio universitario. Es rebasada por la lógica de la indignación, esta lógica institucional es rebasada por la lógica de la indignación social ciudadana que les muestra de manera transparente que del Estado y sus organismos y organizaciones lo que se puede esperar es cultivar la impunidad de quien violenta a las mujeres. Termino esta breve exposición de qué se ha hecho en relación con la violencia de las mujeres en universidades. Perdón, ¿quién me puede decir cómo voy con el tiempo? ¿Doctora Rojas? Sí, doctora Espinosa, lleva, según mis cuentas, 35 minutos. No me diga eso. Sí, son 10:48. Sí. No sé okay. si... Bueno, hay para que usted lo considere. Ok. Bueno, ok. Voy rapidísimo. Aumento la velocidad. Parte 2. Feminismos. Los feminismos que incomodan. Los feminismos que van a intentar hacer otra ficción, nuestra tercera ficción. Porque vean esto, aparecen los protocolos, aparecen las acciones con las violencias de género y sin embargo las violencias siguen. No solo siguen, sino van en aumento. Los feminismos, es decir, el discurso teórico sistematizado, la racionalidad científica académica que estudia diferentes problemáticas de las sociedades desde la perspectiva de género, ha inaugurado otros acercamientos a las situaciones de violencia. De pensar las violencias, elaborar discursos o ficciones con cuestiones solo jurídicas o solo culturales o solo individuales,
los feminismos han incorporado elementos que configuran a las sociedades mismas. Estos feminismos se han pronunciado por aproximaciones más precisas de lo que había sido la conceptualización sobre cuestiones de género. Si bien en un primer momento se adoptaban expresiones, planteamientos y teorías de feminismos que llegaban del llamado primer mundo, desde los años 80 del siglo XX se inicia un cuestionamiento en el interior, al interior mismo de esas sociedades de primer mundo. Me refiero al feminismo negro, Bell Hooks, Angela Davis, Kimberly Crenshaw, o al feminismo de países no desarrollados, el caso de Chandra Mohanty de la India, y después van a emerger feminismos de otras latitudes, por ejemplo en América Latina, o como lo llaman las feministas descoloniales, Abya Yala. No es América Latina, es Abya Yala, una manera desde una de las lenguas originarias de hablar de América Latina. Es decir, emergen estos feminismos de investigadoras de países con pasados de invasión y conquista, de colonia y esclavitud. Estos feminismos incómodos, estos feminismos albergan distintas etiquetas. Tenemos feminismo descolonial, el feminismo del patriarcado o de la dominación masculina, el feminismo del antropoceno. Voy a señalar un poco el contenido de estos feminismos. En el feminismo descolonial se han abierto cuestiones de, por ejemplo, sobre ecología. ¿Cómo es que las prácticas de las mujeres encuentran violento hacia ellas y hacia el planeta, por supuesto, y hacia todos los habitantes, pero hacia ellas también, por parte de las prácticas de minería y extractivismo que se realizan en el tercer mundo? Otra posición de la descolonialidad es el anticonsumo, o esto que se llama el capitaloceno, un cuestionamiento al progreso, a la idea de progreso, a la idea de mejora, de desarrollo, de comodidades, entre comillas, como decía yo al principio, como único proyecto de vida, por las consecuencias que tienen estas actividades y estas posturas como idea de sociedad. Otra vertiente de este feminismo descolonial es no al pensamiento de la colonialidad. Es decir, la colonialidad, sostienen las feministas descoloniales, es una práctica, está entendida como prácticas que aceptan la dependencia y la subordinación a los países desarrollados, o relaciones de dependencia y subordinación al interior del país de tercer mundo. Es decir, en ese país de tercer mundo se está reproduciendo las relaciones de subordinación que se conocen en otras naciones. En cuestiones del antropoceno, el feminismo del antropoceno es un feminismo muy riguroso y muy estricto. Para empezar, van a discutir que se hable de una era del antropoceno, afirmando que el antropoceno es el hombre, porque cuando se dice que la era del antropoceno ha dañado al planeta, es por el antropoceno, por el
las actividades del hombre o de los hombres o de los seres humanos, que estamos frente a reacciones inesperadas, súbitas, incontrolables, como el cambio climático, como lo que provoca el cambio climático en términos de inundaciones, de sequías, de altas temperaturas, esto que estamos viendo en 2022, por ejemplo, que ya está muy repartido en el planeta. Lo primero que hacen las feministas del antropoceno es decir, cuidado, cuidado, ¿cuál hombre? ¿Cuál los hombres? ¿Cuál seres humanos? Decir que es el antropoceno y que es el hombre, afirma este feminismo del antropoceno, cuestionador del antropoceno, es decir, es pensar que el hombre es un ser viviente único como las azaleas o los canguros. El hombre distribuido y constituido por órdenes de su sociedad. Y sabemos que lo que sucede en el planeta en relación con el cambio climático, la toxicidad en agua y tierra, minería contaminante, entre otros efectos, no es por los hombres, sino por aquellos individuos que están en la competencia por un modo de vida que necesita energía ilimitada, que necesita novedades tecnológicas constantes, producción de metales que permitan salir al espacio, por ejemplo, salir de la atmósfera terrestre. El antropoceno, estar dañando lo que sucede en el planeta Tierra, no es el hombre. Son ciertos hombres que quieren cierto tipo de vida y quieren mantener ese tipo de vida a costa de lo que sea. Es decir, este feminismo cuestiona la generalización de las consecuencias de la presencia del hombre en el planeta. Este feminismo está buscando delimitar con precisión y transparencia qué es lo que corresponde a cada sociedad en los distintos continentes del planeta. Les doy un ejemplo. De los minerales que se extraen en América Latina, ustedes saben, no solo México, y en México, bueno, en este momento tenemos una situación de minería por los 10 mineros desde hace 10 días, 11 días es hoy. O sea, no solo en México, sino en América Latina hay una explotación de la minería y de extractivismo. Minería es que la transformación del mineral se hace ahí mismo en ese territorio, y el extractivismo es que se toma la tierra, se toma se hacen las explosiones que se deben de hacer en la zona que tiene minerales apreciados para las tecnologías, necesarios para las tecnologías. Se llenan los aviones de esa tierra y se van con todos los materiales que van a poder extraer en infraestructura tecnológica que ellos tienen en otros espacios. ¿Quién hace mucho eso? Muchísimo. Son los chinos, por ejemplo. En Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, ahí están los chinos haciendo esto. Bueno, de lo que se llevan, América Latina participa en ciertos minerales aproximadamente entre un 30 y 47% a nivel mundial. Entre el 30 y 47% América Latina aporta para estos usos del tipo de vida que se quiere conservar. Lo que regresa a América Latina es el 3.5% en tecnología. Sí se ve la desproporción.
Esto también es parte de los análisis rigurosos que hace ese feminismo del antropoceno. Otro feminismo, y vean todo lo que está poniendo en cuestión este feminismo. Otro de los feminismos es el feminismo de la interseccionalidad. Es decir, se subraya la coexistencia de diferentes condiciones específicas que atraviesan a las y los individuos, como género, pobreza, trabajos precarios, raza, etnia, clase social, cultura, nacionalidad, lengua. El feminismo de la interseccionalidad va a afirmar, no se trata solo de decir que hay una violencia a mujeres pobres, sino también esas mujeres pobres son indígenas, también esas mujeres trabajadoras precarias, vulnerables, tienen un nivel cultural que no les ha dado el estado en el que están, tienen una cierta nacionalidad, una cierta lengua, condiciones específicas políticas y sociales que no son resultado solamente de esa sociedad, sino de toda esta economía que atraviesa a los países en desarrollo, en condiciones vulnerables, países emergentes. Por último, otro feminismo, el feminismo del patriarcado o dominación masculina. En este feminismo lo que está en juego son las diferentes maneras de distribuir y organizar las relaciones de fuerza entre varones y naturaleza, entre mujeres y naturaleza, entre hombres y mujeres, razas, clases sociales, poderes económicos. Cuando el estudio sobre las prácticas de las mujeres, esta ficción académica que es el feminismo, se aborda a través de relaciones establecidas por la plataforma del patriarcado, entonces las condiciones de dominación a las mujeres se encuentran en el marco de una red que busca mantener ciertas formas que existen en la sociedad, mantenerlas. Es decir, hay una impregnación de estas prácticas en todas y cada una de las dimensiones de la sociedad. Las cosas se complican y al mismo tiempo se focalizan de una manera más clara con estos feminismos. Estas visiones de los últimos años de la ficción, de los discursos feministas, al ser expuestas, divulgadas en espacios que van más allá del mundo académico, han permeado en ámbitos que recuperan sus planteamientos. Recordemos lo que dice el performance de las chilenas. La primera estrofa de la letra es: el patriarcado es un juez. El patriarcado, no dicen los hombres, no dicen ese hombre brutal, no dicen estas leyes, el patriarcado. Vean cómo se transmiten estas posturas, han permeado en ámbitos que recuperan sus planteamientos y pugnan por considerar nuevas variables y enfoques de comprensión. Es así como se ha propiciado abordar las cuestiones de violencia desde enfoques de sociedad y no como hechos aislados o individuales. Los protocolos de 4 universidades en México, decíamos antes, son producto de presiones estudiantiles por situaciones precisas que evidencian un reclamo social, no individual, ni aislado ni azaroso. Es decir, los feminismos de racionalidad teórico sistematizada no alcanzan por sí mismos, vean, esto es muy importante, los feminismos, esa racionalidad teórica sistematizada, es importante reconocerlo y tenerlo claro, no alcanza a impactar en las modificaciones que sería necesario implementar para analizar, atender lo que sucede con la violencia a las mujeres. Es cuando la comunidad
la comunidad que se expresa como parte de la sociedad y la ciudadanía, que recibe atención en los medios masivos de comunicación, incluidas las redes sociales, quien ha logrado que al interior de las instituciones se actúe, al menos desde el aspecto de derecho, con los protocolos. Podemos decirlo de manera más fuerte. Los discursos, las ficciones en el espacio de la educación superior no permiten, no autorizan visibilizar las condiciones que lo atraviesan desde las sociedades. Las prácticas de dominación que configuran a las sociedades se introducen a través de la porosidad de los espacios educativos en el hacer de todos los participantes de las comunidades universitarias, científicas, académicas. En esos espacios se producen descripciones, normativas, procedimientos, procesos que indican cómo se debe reaccionar frente a lo que sucede al interior. Los programas de estudio y todo documento emitido contiene actitudes, acciones y prácticas de comportamiento frente a lo que suceda. Es eso lo que se busca con los protocolos que mencionaba al principio. Ahí está escrito qué hacer, cómo hacerlo, qué visibilizar y qué ignorar. Doctora Espinosa. Sí. 5 minutos, por favor. ¿Cómo? 5 minutos. Deme 2. No. Me Adelante. voy a saltar la segunda parte de la conferencia, lo que iba a mencionar de una universidad en Suecia, una universidad en Francia y una universidad en Colombia. Me salto esa parte y llego al final. Al interior de la educación superior, 2 formas de abordar la violencia. La primera, desde los documentos, las ficciones oficiales que pretenden instaurar directivas de solución a situaciones que se originan en la organización de la sociedad. La segunda, desde la exposición de vivencias propias convertidas en experiencia, que conducen a encontrar los hilos que se introducen desde la sociedad hacia las universidades y viceversa. Esto sucede en universidades del primer mundo y del sur. Fuera de la educación, abordar las violencias con el cuerpo y la voz, la música y el ritmo, clamando que no sean ellas, que no son ellas las que provocaron el juicio. La condena estaba escrita desde antes de que las mujeres nacieran y el dominio de los hombres legitimado. Y sin embargo, no sucedieron los cambios, todavía no. Quizá una propuesta a discutir entre los participantes de las medidas a tomar para la violencia en las universidades podría ser incluir relatos, inundar de relatos, de experiencias de quienes hayan vivido la violencia, no números, no estadísticas, no indicadores, sino descripciones. Sucede en las universidades, pero no proviene de las universidades. O no solo. La violencia llega con todas las y los individuos que viven en una sociedad que se sostiene con las ficciones de la dominación, de las jerarquías, de la subordinación. En los protocolos, las políticas, los documentos oficiales se abordan las cosas como si el problema fuera interno de la educación superior. Esta ficción permite que se busquen soluciones locales que nunca podrán detener el flujo de comportamientos que todos los días llegan a las aulas renovados y reforzados. La violencia a las mujeres es un desafío cuando sucede en cualquier lugar, porque su cultivo es milenario, porque nos han enseñado a imaginar, a suponer que se pueden combatir, contener con normativas particulares, ajenas al entramado social que atraviesa a toda persona. Eso no es posible. Les agradezco. Muchas gracias. Le agradezco mucho, doctora Rojas. Doctora Espinosa, muchísimas gracias por compartirnos.
esta conferencia. Vamos a dar espacio a las preguntas, intervenciones que tengan los compañeros académicos. Por favor, sean tan amables de alzar la mano, quien quiera intervenir. Y aquí yo voy revisando. Adelante, Marcela, por favor. Sí, gracias, doctora. Pues ante este panorama desolador, bueno, al último comentario, mi pregunta iba a ser como, ¿cuál sería la propuesta? Y comentó ya en su cierre que sería añadir relatos o descripciones, pero ¿sugiere alguna otra cosa que también solo quedarnos en la mera descripción? Porque también me quedo pensando en la cuestión cultural, ¿no? En la música, que también históricamente es distinta y educa, o bueno, y ¿cómo decirlo? La interiorizan las personas, tal vez al estarla escuchando, reproduciendo, y lo mismo con, por ejemplo, las novelas, ¿no? O la cuestión que aparece en la televisión. Entonces, cómo, ¿cómo luchar contra todo eso? Gracias. Adelante. Si me lo permite, doctora Espinosa, Claro. me gustaría, aprovechando que ya Marcela abrió el micrófono, sumar un poco acerca de lo que ella nos acaba de comentar. También me quedé pensando que cuáles serían como las implicaciones si las instituciones de educación superior seguimos o continuamos con estos protocolos de actuación simplemente, sin, sin minimizar el esfuerzo, por supuesto, de que estos protocolos al final del día pues tienen una serie de lineamientos políticos, económicos, etcétera, desde lo exterior, pero ¿cuál sería, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿O cuáles serían aquellas condiciones que las instituciones de educación superior, para quitarnos como pues ese compromiso que al final del día lo tenemos que asumir por venir de afuera, pero también me quedo reflexionando, como dice Marce, pues, ¿qué hacer ante todo esto que nos bombardea día a día? ¿Ya respondo? Adelante, doctora, porque no hay otra manita levantada todavía. Ok. Primero, el primer comentario que agradezco. O sea, vean, la propuesta, y eso es lo que faltó de la exposición que me salté olímpicamente. Estos protocolos, estos discursos oficiales, así como el performance de las chilenas, o esta manera de atender a organismos internacionales, y los mismos feminismos, ¿no? Sean los liberales, los radicales, los socioeconómicos que existen, todos ellos están desarrollando ciertas formas de sensibilización. Cuando decimos que los discursos institucionales o científico-académicos o de indignación social son ficciones y que nos dan lineamientos de hasta dónde ver, hasta dónde decir y hasta dónde hacer, eso también está pasando por una sensibilización. Y es esa sensibilización lo que habría que... esa es la propuesta, habría que explotar, pero no a través de los lineamientos de la ONU, del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sino a través de una sensibilización distinta.
como la de las tesis y las chilenas. Decía la primera intervención, no solo descripciones, sino también la música. Perdón, se me está cayendo la pantalla de... La pantalla de apoyo, ya. Sino también la música, sí, por supuesto, no solo la música, también podría ser la pintura, sin duda alguna, ¿no? Ustedes recordarán o lo pueden ver en YouTube, tienen tienen de una compositora mexicana que se llama Vivir Quintana, la famosísima canción Vivir sin miedo, que también le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y tiene además, esa canción ha permitido performances impresionantes, increíbles, en muchos países. Es preciosa. Se cantó en el Zócalo, por ejemplo, en el 19, si mal no recuerdo. Todos los videos que están en YouTube de la canción de Vivir Quintana tienen millones de vistas, ¿no? Ahí también se está diciendo, se está haciendo esa ficción y se está sensibilizando de otra manera. Videos también. En otra conferencia que hice y que hablé de violencia también, yo sugería, hay un video español de 2010, déjenme confirmarlo, se llama El orden de las cosas. Millones de vistas y no solo. Es un video con todos los premios, Es un video muy bien hecho, con distintos lenguajes, con distintas ficciones. Es un gran trabajo. El orden de las cosas se llama 13 minutos, si mal no recuerdo. Eso también está sensibilizando de otra manera a la gente. No es necesario leer los artículos de las feministas, no es necesario entrar al rigor del discurso de la racionalidad científico-académica. Ahí también se puede sensibilizar sobre la violencia de las mujeres. Y por supuesto las películas, ¿no? Hay una película, es otra producción de España, de 2003, que se llama Te doy mis ojos. Escalofriante película, y ahí también, o sea, imaginen ustedes lo interesante. 2003 aparece esta película, es un éxito total y también tiene muchas premiaciones por las actuaciones, en fin, por la denuncia que se está haciendo. Y parecería que en España no pasa nada. No se resuelve con eso la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja que la película Te doy mis ojos está denunciando. No se resuelve que es necesario el video de 2010. Es decir, estamos en una lucha, y aquí ya lo relaciono con la intervención de la doctora Rojas. El compromiso es permanente, porque lo que se vive con las violencias a las mujeres, decía yo, es milenario. Es milenario. Piensen ustedes, nada más quedándonos en la trayectoria del pensamiento occidental que a nosotros como país occidentalizado nos afecta, quedándonos en el siglo IX antes de nuestra era con el pensamiento occidental, con la Ilíada y la Odisea, esos dos grandes textos. Ahí ya tienen ustedes o sea, lo podemos decir con las tesis, las letras del performance de las tesis, el grupo chileno. Ahí ya está el patriarcado en pleno. O sea, Sócrates nunca le va a preguntar a una mujer
¿Cuál es la relación entre los ángulos de un triángulo? ¿Y cómo se sabe eso? Jamás se lo va a preguntar, aunque sea una pregunta muy sencilla. Nunca va a considerar que eso es digno de preguntarlo a una mujer. O sea, vean ustedes, o sea, estamos en una trayectoria de cientos de años, de 30 siglos al menos. Pero si vemos Mesopotamia, Siria, Egipto, pues tampoco nos va tan bien por ahí, si es que señalamos esos otros países. Lo que sí es cierto es que en este momento las cosas van mucho más rápido. Y sí es cierto que es urgente que empecemos a ofrecer otras maneras de pensar la sociedad, de relacionarnos en la sociedad. Entonces, ¿qué hacer? Todo lo que se pueda, dibujo, pintura, música, videos, películas, cine, todo lo que se pueda para decir, esto no puede seguir así. Y no puede seguir la impunidad y la protección a lo que sucede al interior de las universidades. Pero vean, lo que sucede al interior de las universidades sucede en la sociedad. Imaginen ustedes una gran pecera que tiene compartimentos con redes ahí al interior de la pecera. Y esas redes, como todo mundo necesita el agua, entonces va circulando el agua. Al interior de uno de esos compartimentos está otro pequeño compartimento que son las universidades. Permanentemente está entrando una cierta idea de sociedad, una cierta idea de dominación. Y no solo entre hombres y mujeres, no solo con grupos de otra elección de sexualidad o de género, también con otros grupos de cultura, con otras religiones. Hay un texto muy importante ya vi a Claudia, por favor, nada más termino esta idea. Hay un texto muy importante que es, además, un texto bellísimo, es un texto de 1978, que se llama El Orientalismo. Este texto, El Orientalismo de 1978, está escrito por un palestino estadounidense que se llama Edward Said. Edward W. Said. Es muy conocido, muy conocido. Ahí ustedes tienen un discurso de violencia, de discurso académico científico, de violencia hacia Oriente. Cómo el discurso científico inventa una cierta idea de los países orientales, del Islam, de los hombres y las mujeres, ¿no? Y Said hace un trabajo extraordinario de investigación para demostrar cómo fue inventado esa manera de entender el Oriente. O sea, Said dice, eso que dicen ellos, por supuesto no es el Oriente, pero funciona para que el mundo occidental tenga argumentos de violentar a los países de Medio Oriente, de Lejano Oriente, porque ellos dicen, aquí está. Me quedo ahí, perdón, doctora. Gracias, Rojas. no, gracias, doctora Espinosa. Pues sí, es repensar qué otras maneras de sensibilización nos estarían, es que no sé si decir sirviendo para quitar este sedimento tan fuerte que está y que, como bien lo menciona usted, es de siglos, ¿no? Adelante, maestro Salvador, por favor. Muchas gracias, buenos días, casi tardes a todos. Es interesante todo lo que se plantea, pero se queda en el contexto de la denuncia, de una acusación. En la universidad tenemos estos famosos ya tendederos,
en donde no sé, doctora, si quizá tendrían que ser los relatos más explícitos para que se vea el daño, porque solamente se nombra al presunto agresor y la víctima se expone al mismo tiempo para ser de alguna manera sujeto de escarnio en algún momento. El protocolo, sí, ya lo habíamos visto, se ha analizado, está muy limitado, pero mi pregunta es, ¿hasta dónde alcanzar algún tipo de justicia? Porque el protocolo se queda en acompañar y canalizar, y que de pronto no se da, y nada más se acompaña mientras surge la denuncia y la investigación. Pero sería necesario que se judicialice más, no lo sé, si se exija en el protocolo un acompañamiento a una denuncia penal o la que se considere. ¿Hasta dónde podría ser esto? Porque el daño está hecho. ¿Cómo resarcir de alguna manera, atender a la víctima? Muchas gracias. Adelante, doctora Espinosa, por favor. Sí, no hay otra pregunta, ¿no? Si quiere, damos espacio a la de Claudia para ¿Sí? ver si optimizamos tiempos. Adelante, Claudia, por favor. Gracias. Pues antes que nada, agradecer a la doctora Espinosa. Siempre es un gusto poder escucharla. Y pues el tema creo que es uno de los temas que debería de ser uno de los temas principales en las instituciones de educación superior, precisamente por lo que ella comentaba, ¿no? Al inicio, que son estos espacios también donde tendríamos que estar, bien lo dices tú también, doctora Aurea, repensando, ¿no? Y curiosamente, bueno, si nos quedamos pensando en que a las instituciones de educación superior se les ve también como estos espacios de resolver las problemáticas sociales, en donde tienen esta contribución de aportar a la resolución de problemáticas sociales, ¿no? Entonces, yo tenía esta pregunta y digo, ¿qué papel, ¿no? ¿Qué papel tienen los actores entonces en una institución de educación superior ante estas manifestaciones de violencia de género? Y cuando digo qué papel tienen los actores, es precisamente reflexionar en cada uno de los, digamos, cada una de las personas que están al frente en una institución educativa, cuál es el papel que tiene cada uno de ellos, ¿no? El docente, como bien decían, y comento esto por una experiencia que me compartieron en algún momento una compañera, colega, ¿no? que daba clases en una facultad muy grande y que llega y me dice, ¿no? Ella muy asustada, tengo un problema porque hay una alumna que está viviendo violencia en el noviazgo. Entonces me dice, no sé qué hacer, ella era su profesora, no sé qué hacer en ese caso. No, dice, yo no quiero intervenir porque resulta que el novio también le doy clases yo. Entonces era una pareja dentro del aula y me quedo pensando, también ya veo en el chat que alguien pregunta eso, ¿no? ¿Cómo se le apoya al docente, pensando en esta jornada, en este tema el día de hoy, cómo se le apoya a la docente y al docente, ¿no? En tratar estos asuntos? Y ella decía, pues yo no quiero intervenir porque el chico es muy violento, incluso pues tengo miedo de que hasta a mí me llegue a amenazar. Y entonces, bueno, yo en ese momento lo único que le pude comentar, porque bueno, yo tampoco decía, ¿qué se puede hacer en la universidad? ¿A quién acudimos a preguntar esto? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues lo único que sé que existe en la universidad que puede también apoyar es decirle por un lado, comentarle a la chica, ¿no? Pues que existen también ciertas áreas fuera de la universidad que pueden apoyarla, ¿no? Fundaciones, y en la universidad pues también está esta parte de orientación psicológica. Sin embargo, bien comentaban también lo que usted comentaba, doctora, que pues también en las instituciones de educación superior, a veces el día de ayer también comentábamos, los temas son muy grandes, pero el recurso es muy poco. Y hablo de ambos, el recurso financiero y el recurso humano. Y a veces usted lo comentaba en las experiencias de otras instituciones, no se cuenta con el personal adecuado que pueda atender esto. Entonces, por eso yo el día de hoy digo, hay muchos docentes que seguramente lo han vivido.
Entonces, ¿cuál debe ser este papel y cuál es la reflexión que nos llevamos todos el día de hoy en el papel en el que estamos cada uno? Porque a veces decía yo, estamos en 2 o en 3 pistas al mismo tiempo. Soy directivo, soy docente, ¿no? Y finalmente, si este tema, doctora, considera que también se debe ver por todos los involucrados en una institución como un tema visto desde no solo desde una disciplina, ¿no? Sino desde los lentes de la multidisciplinariedad, cómo debe ser atendido por un área donde solo hay 2, 3, 4 personas de una sola disciplina, cómo debe abordarse desde esta perspectiva, ¿no? Y también, bueno, reconocer, creo que también es bien importante. Me parece que lo primero que siempre que vemos o estamos ante una situación es reconocer que existe la violencia. Y usted también lo acaba de decir. Yo recuerdo hace tiempo que también nos quedamos siempre bien cortitos, ¿no? En la mirada de que pensamos violencia de género, violencia hacia las mujeres y pensamos en la violencia física. Pero ¿cuántos tipos de violencia existen? Las mujeres sabemos y reconocemos el tipo de violencia, y yo recuerdo también que en algún momento dieron una plática de, no recuerdo de qué institución, creo que de la mujer, de aquí de Morelos, y ellos traían un violentómetro, y ahí pude ver cuántos tipos de violencia, que decían hasta un pellizco, no, que tú como mujer lo tomas de, ay, es un cariño. No, ¿en qué momento las mujeres empezamos a reconocer ese tipo de violencia? ¿En dónde empieza? ¿En dónde está la línea, no? Y también, pues que hubo una encuesta que nos hicieron llegar en la universidad y que curiosamente no tocaban otros tipos de violencia. No sé, desconozco si estaba cerrado específicamente para estudiar e identificar un cierto tipo de violencia, porque nada más hablaban de sexual, violencia sexual. Pero hay otros tipos de violencia que se sufren al interior de la institución y que no son visibilizados, no son hablados y no son expresados ni estudiados, ¿no? Entonces ahí yo digo, bueno, también es esta cuestión de qué gana más, ¿no? Poder sobre miedo, poder sobre... Y estamos hablando a veces de países como muy lejanos y acabamos viendo el nuestro y decimos, las mujeres que venden en Guerrero. La semana pasada escuché que precisamente había un caso que estaba llevando una indígena, una mujer muy capaz, muy buenísima, porque se ha tenido que meter incluso muy buena, a estudiar leyes para defender a las mujeres de su comunidad, porque siguen siendo vendidas y esclavizadas. Bueno, hay muchas más preguntas que tengo, pero ahí dejo yo para la participación de los demás. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Italia. Adelante, doctora Espinosa, por favor. Sí. No, muchas gracias a ustedes por sus interesantísimas intervenciones. La primera intervención, por supuesto, todo esto no solo es denuncia, cuidado, es también una manifestación. Y una manifestación puede provocar cosas, ¿no? O sea, no minimicemos lo que puede provocar la manifestación. No es menor. A mí me parece sintomático esta coincidencia de la Universidad de Chile y lo que sucedió con las tesistas, ¿no? Las tesis, perdón, de Chile, que parecería que van en el mismo tono, pero no van en el mismo tono en absoluto. Ahí hay un disimulo, un simulacro. Yo tendría dos comentarios al respecto. Se necesita una justicia, alcanzar, dijo usted, un tipo de justicia. Sí, por supuesto. En estas sociedades tenemos varias formas de justicia.
distintas formas de justicia. Hay quien habla de una justicia jurídica, por ejemplo, ¿no? Y que hubiera una sanción. En los protocolos que se han analizado y que existen en México, por ejemplo, hay los que sí tienen una sanción. Esto lo vemos porque, decía yo, los protocolos tienen distintos marcos, parten de distintos marcos, internacional, nacional, estatal y de institucional. Cuando se reconoce el marco institucional, ahí es muy importante ese marco, porque es el que nos va a decir si puede haber o no sanción a quien realice la violencia, del tipo que sea, y que esa sanción tenga efectivamente los mecanismos para que pueda realizarse. Si ustedes revisan el protocolo de la UAM, por ejemplo, en realidad no existen los mecanismos para ninguna sanción. Lo que uno encuentra ahí es que está el marco de la relación laboral, por ejemplo, de académicos y administrativos. Se habla de los sindicatos, pero se remite en las últimas líneas a esto se tendrá que dirimir con el abogado general de la universidad, porque entra en cuestiones de relaciones laborales. Entonces ahí ya no se pudo. Ahí ya bueno, sabemos que eso ya esa ya es una traba. No se está separando que no importa si pertenece o no la persona en falta a los sindicatos, pertenezca o no, va a ser sancionada. Esa separación no está hecha en el protocolo de la UAM. En otros protocolos de otras universidades sí se hace esa separación y sí hay sanciones especificadas. Vean, lo que encontramos en los prólogos, lo que se ve en los análisis que ya han hecho investigadores e investigadoras al respecto en México, es que frente a esta transgresión, frente a esta violencia ejercida al interior de una institución, se puede recomendar algo, hacer una recomendación, aplicar sanciones temporales, aplicar sanciones definitivas, hacer suspensiones laborales como parte de las sanciones, ¿no? Hacer mediaciones. Todas esas son los ofrecimientos de la justicia que se puede otorgar con base en las relaciones de fuerza de cada institución. Hay instituciones que son capaces de decirle al sindicato, a los sindicatos, no importa su presencia, esto es otra cosa, se deslinda de lo que pueden ser los sindicatos y entonces se va a sancionar. Hay instituciones que no pueden hacer eso. También en algunos protocolos tenemos sanción y resarcimiento del daño. Eso es muy importante también, ¿no? Y no solo saber que hay pongo un ejemplo, una terminación de contrato de quien haya hecho la falta, sino además tiene una sanción que lo obliga a resarcir el daño, con base en criterios establecidos. Por eso decía yo, hay distintos sentidos de justicia y sí sería importante. Sí sería importante que en todos los protocolos quedaran establecidos, porque si no, de otra manera, estamos en simulacros.
Eso sí, sí es así. Sí, efectivamente, paso al comentario de la maestra Italia Flores. Sí, efectivamente, las instituciones de educación superior están sujetas, entre comillas, a que sus investigadores hagan análisis de las problemáticas sociales, eso sin duda alguna. Pero, cuidado, yo no pude entrar al detalle, pero lo digo así. El discurso teórico sistematizado, la racionalidad científica académica es en muchos de los casos solo para los colegas. Lean ustedes un artículo sobre la violencia en el fútbol. Hay un sociólogo inglés que hace un análisis sobre la violencia en el fútbol. Es un inglés que trabajó, trabajó con un gran filósofo alemán, Norbert Elias, y los dos hacen un análisis del fútbol, de la violencia en el deporte, pero abren con el fútbol. Bueno, nadie que esté en el estadio de Morelos y que de pronto se encuentre en la violencia, nadie que no sea académico, nadie que no sea sociólogo, que no tenga herramientas de sociología va a entender lo que se dice ahí. Yo creo que vale la pena que dimensionemos la fuerza de la racionalidad científica. No es mucha hasta que se logra divulgar, hasta que se logra hacer aterrizar en otros espacios. Y a veces ese hacer aterrizar lo hacen gente como las jóvenes chilenas al decir nuevamente el primer verso de la letra del performance. El patriarcado es un juez. Ahí vean ya los millones de personas que han escuchado este performance, que han participado en el performance, tienen una palabra que pueden decir, ¿y qué es eso? Y ahí ya se está divulgando, esa es la divulgación. Mover la sensibilidad de la gente, las maneras que van juntas, las maneras de sentir y de pensar de la gente para preguntarse, ¿esta violencia me llega de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y explíquenmelo para que yo lo entienda. Sí lo quiero entender. Yo he vivido eso. Yo he vivido la impunidad, la desaparición, la violación. Yo quiero entender. Pero vean, ya no es el discurso teórico sistematizado, lo voy a decir así, puro. Es la traducción, es la divulgación. Eso es muy importante. No olvidar, y esa divulgación, como señalaba al principio quien participó primero, Marcela, es todas las opciones que se puedan, a todas las opciones que se puedan recurrir como divulgación. ¿Qué papel tienen los actores? Y así como lo enunció, los actores responsables ante la violencia de género, o sea, los actores que son responsables al interior de las universidades, las autoridades, ¿no? Es fundamental, es fundamental.
Si no hay una decisión de la estructura universitaria, no funciona. Simple y sencillamente no posibilidad de que se diga siquiera, vean, hay un curso en la universidad, había un curso en la Universidad de la Ciudad de México que no era un seminario, era una seminaria. De ese tamaño el feminismo, una seminaria sobre violencia de género. Hubo una serie de situaciones que hicieron que tuvieron que cerrar ese seminario, porque hubo hubo violencia de género entre profesores y estudiantes varones hacia las académicas y las mujeres estudiantes, y se tuvo que cerrar. Las autoridades nunca apoyaron a las estudiantes, a las participantes mujeres. Hubo una denuncia civil por parte de uno de los profesores, una denuncia civil que tiene seguimiento jurídico externo, digamos, y la universidad nunca quiso apoyar con un abogado a las mujeres demandadas. Es decir, no reconoció que había violencia de género, violencia a las mujeres en ese campus de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fundamental el papel de las autoridades. Pero las autoridades tampoco pueden, no es sencillo encontrar autoridades sensibles, interesadas, preocupadas, atentas, por mostrar que la sociedad puede ser otra cosa en las instituciones de educación superior. Una cosa es querer ser autoridad, y otra cosa es querer mostrar, querer diseñar una institución que responda a los retos y desafíos del siglo XXI. Retos y desafíos en términos de justicia, en términos de cambio climático, en términos de uso de energías que es salvaje y terrible. Esa es otra violencia. Las tecnologías son otra violencia. Famoso confort del mundo civilizado, del progreso, es una violencia más. No es sencillo encontrar autoridades en el espacio de la educación superior interesados en cuestionar esto que estamos viviendo, que se está adoptando. Es cierto, y bueno, imaginen ustedes, si no hay una comprensión de lo que está sucediendo en el siglo XXI, menos va a haber recursos destinados para ello, ¿no? O sea, ya una cosa detiene la otra, obstaculiza a la otra. Por último, el caso de mujeres indígenas, hay una o sea, es una dentro de los feminismos descoloniales, hay una un gran interés por participar en qué pasa con los pueblos originarios y qué pasa con las mujeres en los pueblos originarios. Sí, por supuesto, hay las mujeres indígenas entrarían de lleno en esta vía de análisis que es la interseccionalidad, porque tienen triple, cuádruple, quíntuple condiciones que las hacen vulnerables
indígenas, etnia desprestigiada, en algunos casos despreciada, condiciones económicas frágiles, en fin, la interseccionalidad está muy interesada en las cuestiones indígenas. Y por supuesto, abordar su condición sí requiere de distintas disciplinas, pero nada más hay una anotación. Recordemos esto, cuando decimos requiere de distintas disciplinas, no es traer a la psicología, a la economía, la ciencia política, la filosofía, la historia encimadas, no. Es encontrar las herramientas de teorías, de las distintas teorías que tienen las distintas disciplinas, encontrar herramientas que nos permitan pensar la situación de violencia de otra manera. ¿De otra manera a quién? De la manera del protocolo. De la manera del protocolo que no está llegando al fondo del asunto. Esta violencia que señalaba con dos estudiantes, el novio violentando a la novia, ¿qué hacer? O sea, evidentemente no es, ese novio violento no es un individuo que se hizo en la universidad. Esa autorización a ser violento viene de afuera, atraviesa la institución. ¿Cómo pensarlo de otra manera? ¿Cómo pensarlo distinto a cómo se piensa de manera oficial? Porque las maneras oficiales evidentemente no han funcionado. Llevamos desde 2013 hablando de violencia, casi 10 años, y no disminuye, al contrario, aumenta. Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Es clarísimo. No necesitamos más evidencia, ahí está la demostración. Entonces, buscar las herramientas. Y por último, ya es muy importante, esto se discute mucho en los protocolos. ¿Qué hace un académico cuando conoce una situación de violencia así con los estudiantes? Piensen ustedes, que sea un académico, que sea un administrativo. En los protocolos hay una sección que es muy importante que se llama el momento de la primera atención. Es decir, ¿cómo está toda la comunidad universitaria capacitada y sensibilizada para saber cómo reaccionar frente a estas situaciones? La propuesta y las discusiones dicen que lo afirman así, lo sugieren así. Todo mundo, miembro permanente de la comunidad universitaria, debe saber cómo actuar. Si uno es un administrativo y ve por la ventana cómo en el campus se está haciendo una acción de violencia, se debe saber qué hacer y cómo actuar y cómo hacer el seguimiento de esta violencia. Eso es muy importante. Y claro, se necesitan recursos para capacitación y para sensibilización al respecto. Hasta ahí creo, doctora Rojas. Gracias, doctora Espinosa, por siempre invitarnos a reflexionar, como usted siempre lo dice, a reflexionar desde otra manera. No, reflexionar de otra manera. Sin duda nos faltó tiempo, doctora. Nos debería de dar un taller o algo así, no sé, para ir haciendo, es que me quedo pensando justo como
o sea, como institución de educación superior, tendríamos que saber cómo actuar, pero antes que eso, me parece súper importante el nivel de comprensión que tendríamos que tener para, al estar actuando, pues tener interiorizado ese tipo de actuación y no solamente, perdón mi insistencia, como parte de un protocolo nada más, ¿no? Ahí me quedo con la reflexión y con la gran tarea, porque los que somos administrativos y los que somos también académicos al mismo tiempo, me parece que estamos con una responsabilidad no mayor, pero sí fuerte, porque estamos, pues, como en varios momentos, ¿no? Como decía la maestra Italia. En fin, doctora, es un tema sin duda inacabable y que nos falta mucho por comprender aún. No me resta más que agradecerle, doctora Espinosa, por estas reflexiones que nos deja en la mesa y también a los compañeros que nos dejaron reflexiones y que por cuestión de tiempo ya no es posible seguir ahondando más, están en el chat, se las haremos llegar, doctora Espinosa, y los sigo invitando a que estén atentos a las demás actividades que tiene el CIDU. Son ustedes bienvenidos a estos espacios de reflexión, de capacitación, de formación que están dispuestos para ustedes. Les agradezco nuevamente su participación. Que tengan una excelente tarde. Gracias, doctora Espinosa. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.